El lunes, inicio de esta semana, en la ciudad de Quito, la Corte Constitucional llamó a los vocales y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana para recibir testimonios sobre las inquietudes que se habrían generado dentro del Consejo de Participación Ciudadana de abrir un expediente para conformar una veeduría, revisar lo que hizo en el proceso anterior, el proceso de transición del Consejo de Participación Ciudadana, revisar cuáles fueron las acciones que se siguieron, qué es lo que pasó, cuando la Corte Constitucional habría en el tiempo del señor Trujillo dejado cerrado, revisado, cerrado y sacramentado este evento. ¿Qué es lo que ha pasado, Andrés? ¿Qué es lo que se pudo argumentar por parte de usted como abogado, por parte de Michelle Calvache, de Andrés Fantoni, respecto a la posición que han tenido al frente de esta institución que hoy en día está altamente cuestionada por varios eventos? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Rubén, muchas gracias. Efectivamente pienso que hay que apelar primero a la memoria colectiva y recordar que las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio fueron blindadas por el pueblo, por el soberano, mediante una consulta popular en el año 2018. Partiendo de eso, todas estas decisiones que fueron tomadas por el Consejo Transitorio fueron blindadas por la Corte Constitucional, obviamente a pedido del pueblo soberano, mediante un dictamen interpretativo, el dictamen 219-IC del año 2019. Ese dictamen interpretativo tiene rango de norma constitucional, es decir, se vuelve intocable, y el propio dictamen establece que ni el Consejo de Participación Ciudadana definitivo puede ejercer la autotutela, es decir, puede revisar las disposiciones dadas por el transitorio. En este marco, ¿qué es lo que sucede? El Consejo de Participación Ciudadana aboca conocimiento de una petición de un colectivo de seguridad jurídica popular y convoca a una audiencia pública a la Fiscal General del Estado a fin de que descargue sobre su título profesional y sobre su trabajo de titulación que supuestamente estaba plagiado. Esto ya es tocar un dictamen constitucional. La fiscal general fue nombrada por el Consejo Transitorio y no se puede mover su designación. No se puede revisar si es que se hizo bien o mal el procedimiento, no se puede revisar si es que los requisitos fueron cumplidos o incumplidos. Está blindado por el dictamen y por la voluntad popular. Por otro lado, también se da un tema de una acción de protección que plantea una ciudadana en Manabí, frente a lo cual solicita la creación de una veeduría para igualmente revisar las actuaciones y cese de funciones inclusive de la propia Corte Constitucional. Se quería crear una veeduría para analizar las funciones de la Corte Constitucional e inclusive evaluarlos y destituirlos. Entonces esto a la Corte Constitucional, para eso era la veeduría. Se pedía una veeduría exactamente según el texto, es diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designaciones de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esta era la razón de ser de la veeduría, razón por la cual, pues, en primera instancia no se dio paso por el Consejo de Participación Ciudadana, pero frente a la acción de protección, el abogado institucional del presidente, Allen Berbera, contesta esta acción de protección en audiencia y manifiesta que efectivamente no vulneran los derechos de participación y no están blindados los derechos de participación ciudadanos con el dictamen constitucional, y hay un primer error. El propio Consejo de Participación Ciudadana, a través de su presidente y su abogado, se allanan con la petición popular de esta señora, de esta María Mercedes Moreira, en Manabí, para que se dé paso a la acción de protección. Una falencia más todavía, que el momento de interponer un recurso de apelación, porque la sentencia fue en contra del Consejo, el Consejo no interpuso el recurso de apelación, únicamente se adhirió de manera extemporánea, es decir, fuera de término, al recurso de apelación que interpuso la Procuraduría General del Estado como órgano auxiliar, ya que el Consejo de Participación Ciudadana cuenta con personería jurídica propia para poder ejercer su defensa, y no lo hizo de la manera correcta. Entonces, todos estos actos que han sido tendientes a revisar
las actuaciones de el dictamen constitucional IC 19-2019 dictado por la Corte Constitucional hacen justamente que la Corte haga el seguimiento de un incumplimiento al dictamen y obviamente lo que nosotros como defensa técnica de los consejeros Fantoni y Calvache, que no han tenido injerencia en el tema, que más bien se opusieron a que se den estas irregularidades, por decirlo menos, se ha solicitado la destitución de los consejeros de mayoría, pues la Corte Constitucional está facultada para eso, de acuerdo al artículo 436, numeral 9 de la Constitución de la República. Ya hubo un antecedente antes también que se pronunció la Corte sobre este, hay un precedente, otros temas, ¿no? Hay un precedente constitucional justamente cuando se dio la destitución de los propios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por no haber cumplido con el nombramiento de los vocales del Consejo de la Judicatura, en este caso el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Terán, por no nombrarle a tiempo, fueron destituidos inclusive por omisión. Ahora, la pregunta es, el señor Vera, ¿habrá sabido de lo que usted está comentando ahora, que no podía hacer este tipo de cosas? ¿Por qué se impuso? Se debe haber tratado con todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y ahí, como lo ha dicho Calvache y Fantoni, ellos se opusieron, que esto era una norma ilegal, que no podrían irse frente a una situación que ya estuvo establecida, que ya estuvo revisada. ¿Hubo votaciones? ¿Hay documentos de descargo en este caso para sus dos defendidos? Por supuesto, existen todos los documentos de respaldo de las audiencias llevadas a cabo en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, en que en el caso de la fiscal general, los 5 consejeros de mayoría votan a favor de que se dé la audiencia pública. Aquí ya hay un antecedente de acción concreta frente a un dictamen constitucional. Ellos sabían que no podían tocar el nombramiento de la fiscal y así votaron para que se dé la audiencia pública e inclusive se ofició al fiscal subrogante a que inicie un proceso penal en contra de la fiscal general y se ofició a varias universidades a fin de que realmente respondan frente a la validez o no de los documentos presentados por la fiscal en el concurso. La Universidad Central del Ecuador se pronunció indicando que los documentos son originales y que no existe plagio en la tesis de la fiscal. Pero ahí presentaron a otros colectivos que salían en ruedas de prensa a decir que han ido a uno y a otro lado y que esto efectivamente ha tenido un plagio. Situaciones un poco, creo yo, para mover el panorama en general de todos los ecuatorianos que de pronto no tienen mucha claridad sobre lo que viene pasando a la interna del Consejo de Participación Ciudadana. Así es, el propio organismo que era el encargado de otorgar el título de la fiscal general en este caso se pronunció. Por lo tanto, no emite prueba en contrario que la Universidad Central diga que efectivamente el título no es plagiado, que el trabajo de tesis no es plagiado. Entonces, y además vamos a poner una hipótesis, vamos a pensar que la fiscal general plagió. Esto fue en el año 2004, creo, 2005, ¿no? Así es. No se podía revisar el concurso de méritos y oposición para la Fiscalía General del Estado dado por el Consejo Transitorio, por cuanto así lo dispuso el pueblo soberano en elecciones. Lo que hizo el dictamen constitucional es justamente modular ese tema. Por lo tanto, no se podía revisar y los consejeros sabían. El abogado Allen Berbera, que es abogado, pues conoce en primer año de Derecho, nos enseñan a los abogados que la ignorancia de ley no excusa persona alguna. Y el doctor Vera, el abogado Vera, conocía, como inclusive por su propia profesión, de que el dictamen constitucional pues es intocable y no se lo puede revisar. Ahora, ¿qué se argumentó por parte de ustedes en la audiencia que tuvieron con la Corte Constitucional? Justamente nuestros argumentos fácticos fueron demostrar y hacer un recuento de todos los hechos que hemos relatado brevemente hoy y ajustar efectivamente a la norma constitucional y a la norma jurídica a fin de que la Corte Constitucional pueda tomar una decisión frente a los incumplimientos al dictamen constitucional que han sido evidenciados flagrantemente ante la Corte Constitucional. Se han ingresado un sinnúmero de documentos, inclusive la consejera Calvache hizo pública una denuncia presentada en Fiscalía el día sábado, por cuanto una de las actas que fueron enviadas a la Corte Constitucional por parte del presidente Vera es diferente al acta que tenía la consejera Calvache, certificada por Secretaría General. Es distinta. Y justamente ella presentó una denuncia sobre este tema. Así es, la denuncia está presentada en Fiscalía, por cuanto al parecer existe una adulteración de documento público.
porque inclusive fraude procesal, porque lo que se estaría tratando de hacer es de inducir a un error a la Corte Constitucional. Entonces, justamente eso está denunciado y las investigaciones se están realizando. Ahora, ¿qué tiempo tiene para pronunciarse la Corte Constitucional? Hemos leído varios artículos, varias opiniones, hemos visto también entrevistas que se han hecho a varios abogados constitucionalistas. De todos los que he visto, todos dicen que deberían ser destituidos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Esto incluye a sus dos personas, a las dos personas que usted está patrocinando? No, justamente lo que se evidenció ante la Corte Constitucional fue el que los consejeros de mayoría fueron quienes incumplieron este dictamen constitucional. Michelle Calvache y Andrés Fantoni votaron en contra de la, por ejemplo, de la creación de esta veeduría ciudadana, votaron en contra de la audiencia pública de la fiscal general, razón por la cual se opusieron y alertaron y advirtieron que se está incumpliendo el dictamen constitucional, razón por la cual ellos no han caído en incumplimiento y ellos no son responsables de la situación que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana, inclusive como consejeros de minoría, puesto que eran 2 contra 5, ¿no? Se decían que muchas de las acciones que está haciendo y tomándose en el Consejo de Participación Ciudadana son a título personal del presidente de la institución. En gran parte el tema de la disposición de la creación de la veeduría es un tema que lo ha ejecutado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana solo con los funcionarios que están a su cargo. Nunca se puso en conocimiento del Pleno la petición de veeduría y él ingresó la sentencia dada por el juez de Manabí como una petición ciudadana, vulnerando inclusive el procedimiento del propio reglamento de veedurías dictado por el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, todas estas acciones y omisiones realizadas por el presidente Vera conllevan al incumplimiento del dictamen constitucional y justamente la consecuencia del incumplimiento de este dictamen pues es la destitución, que no solamente lo dice esta defensa técnica de los consejeros, sino grandes constitucionalistas a nivel del país llegan a la misma conclusión, que el querer revisar un dictamen constitucional que está blindado conlleva a una destitución. ¿Cuál fue el descargo que dio Allenberg para justificar todo lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana? Realmente la audiencia fue pública y está subida en la plataforma de la Corte Constitucional y es preocupante, por decirlo menos, que una tan alta autoridad del Estado pueda manifestar, por ejemplo, frente a una pregunta que le hizo directamente el presidente Ali Lozada y le dijo ¿por qué no apelaron la decisión del juez de ordenar la creación de la veeduría? Y él dijo que hicieron una defensa conjunta con Procuraduría General del Estado y que por eso se adhirieron al recurso de apelación. Es una respuesta que evade lo que preguntó el presidente de la Corte Constitucional. Bueno, pero creo que le repreguntó de nuevo sobre ese mismo tema. Volvieron a preguntar y no tuvo respuesta. Allenberg Vera no tuvo respuesta a muchas situaciones. El abogado de Allenberg Vera fue muy incisivo frente a la Corte, inclusive les advirtió que no pueden destituir por cuanto irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso hemos venido escuchando ya en estos últimos días, que ellos van a acudir a la Corte Interamericana. Justamente esa fue la amenaza del abogado de Vera, justamente si es que la Corte Constitucional toma decisiones arbitrarias o en contra de derecho, irán a la Corte Constitucional, a la Corte Interamericana. Nosotros nos preguntamos, la Corte Constitucional lo que está haciendo es revisando el cumplimiento de una norma con jerarquía constitucional. Justamente es el máximo organismo de justicia constitucional de la República, razón por la cual pues tiene plena competencia de revisar. El artículo 436 de la Constitución claramente establece como competencia de la Corte en el numeral 9 que tiene también la facultad de sancionar este incumplimiento de la Constitución. Por lo tanto, pues mal podría pedirse una medida cautelar por vulneración de derechos humanos frente a un incumplimiento de la norma constitucional interna. Entonces, yo creería que de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tendría asidero pues la petición que realice el ciudadano Allenberg Vera. Y además esto, si llega a la Corte, usted sabe que los procesos son de Así muchísimos años. Esto es bastante pasará largo. Bastante tiempo, muy largo. Así es. En este caso de la Corte Constitucional tuvieron la oportunidad de hablar todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, les dieron la oportunidad a todos de que hagan
su exposición de descargo frente a las acciones que ha venido siguiendo esta institución. Así es, en base al debido proceso y a la garantía de la defensa de todos los involucrados, el Pleno de la Corte Constitucional dio la posibilidad de que todos realicen sus descargos por intermedio propio o por medio de sus abogados. Inclusive los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana involucrados en este tema también tuvieron la oportunidad de expresarse y de manifestar lo ocurrido. Inclusive la Fiscal General del Estado también participó de la sesión por medio de su abogado, justificando justamente los incumplimientos y solicitando claramente, la fiscal dijo pues que está en manos de la Corte Constitucional hacer respetar la Constitución y destituir a quienes la han irrespetado. De esta audiencia que pasaron el 25, ¿hay otra más que se tiene que generar o no ya, Andrés? No existe ningún tipo de audiencia posterior. Vale indicar que los procedimientos constitucionales se basan en el principio de formalidad condicionada, razón por la cual pues no hay un procedimiento establecido por la Corte, pero la Corte, para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso, convocó a esta audiencia. Ahora, la Corte el día de hoy sesionaba, tenía sesión ordinaria, no se ha pronunciado hasta el momento, yo no conozco si se ha pronunciado al respecto. Esperamos que en los próximos días se pronuncie ya sobre el caso del seguimiento 219-IC al dictamen constitucional 219-IC del 2019. ¿Esto tiene algún límite en el tiempo para pronunciarse la Corte o puede hacerlo en el momento que ellos consideren pertinente? Yo pensaría que la Corte lo va a hacer lo más pronto posible, no tienen un tiempo para pronunciarse. Pero debe elaborarse algún tipo de informe para después ser puesto en conocimiento, ¿no? Por supuesto, la Corte Constitucional dictará una resolución con respecto al caso de seguimiento del cumplimiento del dictamen constitucional y resolverá obviamente en derecho si es que se ha cumplido o no se ha cumplido este dictamen y obviamente sancionará en caso de determinar esos incumplimientos en base a la prueba que han sido aportada ante los propios jueces. Usted también está en el tema de la patrocinación de la denuncia que hizo Michelle Calvache, que está elevada a la Fiscalía, ¿o no está? No, Michelle Calvache solo está haciendo a través de sus abogados penalistas en la ciudad de Quito. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, muy amable. Gracias, Rubén, a usted y a la ciudadanía. Gracias. Ha sido el doctor Andrés Valencia quien está patrocinando a los consejeros Michelle Calvache y Andrés Fantoni en este proceso que debían haber concurrido ante la Corte Constitucional, así lo hicieron el pasado 25 de este mes de septiembre. 12 del día con 44 minutos, vamos a una pausa. Inicio de espacio publicitario. Ale, qué rico sándwich de jamón. ¿Sabes por qué? Porque es el jamón de Piggy's. Esta salchicha sabe